Listo. Bueno, muy buenos días a las personas que se conectan a través de este live stream en el primer coloquio de biodiversidad en el marco del seminario de causas y consecuencias en la pérdida de la diversidad biológica. Bienvenidos todos a esta presentación, a este escenario académico. Mi nombre es Juan Fernando Revelo, soy profesor adscrito al programa de Ingeniería Ambiental y hoy actuaré como moderador de 4 jóvenes investigadores que nos van a acompañar en la presentación de las afectaciones de la agricultura, del impacto agrícola sobre la biodiversidad. Tenemos el gusto de presentar en esta ponencia a Alejandro Calpa. Él es estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, adscrito al Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Actualmente se encuentra vinculado al semillero de investigación en ecología y estudios ambientales de la institución universitaria del Putumayo. El enfoque que tiene Alejandro desde el punto de vista microcurricular, desde el punto de vista académico, gira en torno a un enfoque relacionado con la agroforestería. Es un joven investigador y generador de conocimiento que se preocupa, pues, por la pérdida de la biodiversidad. Muchos de sus proyectos giran en torno a la protección y a la conservación de la diversidad biológica en el área de influencia del departamento del Putumayo y de la bota caucana. De igual manera, también tenemos el gusto de invitar a Yanetsi Maya. Ella es estudiante también adscrita al programa de Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería de la institución universitaria del Putumayo. Ella nos acompaña el día de hoy. El enfoque que tiene Yanetsi básicamente gira en torno a la gestión ambiental y al desarrollo sostenible. Ha participado en diversos proyectos relacionados con uso y conservación de la diversidad biológica en el área de influencia del departamento del Putumayo y el departamento del Caquetá. Nos acompaña también Jason Ortega. Es un joven investigador con amplia formación en ecología y en conservación biológica. Sus trabajos, sus proyectos giran en torno a temas de agricultura, efectos de agricultura sobre el medio ambiente, uso sostenible de la biodiversidad, pérdida de pastizales y manejo sostenible de los recursos biológicos. Actualmente se encuentra vinculado también a nuestro semillero de investigación en ecología y estudios ambientales. Y finalmente tenemos el gusto de presentar a Karen Chindoy. Ella es estudiante activa, también perteneciente al programa de Ingeniería Ambiental. El enfoque que tiene Karen gira en torno a la protección de la biodiversidad y a la gestión sostenible del territorio. Actualmente se encuentra activa también en el grupo de investigación en recursos naturales amazónicos y ha participado, pues, en diversos proyectos relacionados con la protección, la conservación y el monitoreo de recursos hidrobiológicos en humedales amazónicos. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. Recuerden que al final pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes en la barra de comentarios para que nuestros jóvenes estudiantes, pues, al finalizar la transmisión, antes de finalizar la transmisión, puedan dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Bienvenidos todos. Me voy a permitir a compartir la pantalla y podemos dar inicio. Edición de pantalla. Bueno, los dejo entonces con los jóvenes estudiantes. Muchísimas gracias por estar presentes en este escenario académico y podemos dar inicio. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yanetsi Maya. Primeramente, darles la bienvenida para todas las personas que se conectan el día de hoy. Primeramente, pues cualquier duda, inquietud, pues nos pueden escribir en la bandeja de los comentarios y al finalizar estaremos con mis compañeros respondiendo las preguntas. Para el día de hoy pues tenemos un tema que es cómo afecta la agricultura en la biodiversidad. Para esta tenemos una pregunta de investigación que es de qué manera las prácticas agrícolas afectan la biodiversidad.
Para responder esta pregunta tenemos 3 artículos, los cuales les vamos a hablar pues, a continuación. Como método de búsqueda de documentos tenemos Science Direct y SCielo. Estos son los documentos, los artículos seleccionados, de los cuales le vamos a hablar a continuación. Inicialmente, le damos inicio a este artículo, primer artículo, que es para Colombia, que es una para una mejor planificación de la expansión agrícola y la conservación de la biodiversidad en la alta llanura del Orinoco colombiano. Pues la altillanura de la Orinoquía colombiana es vista como una próxima frontera agrícola pues del país como tal. Pero por su expansión sin adecuada planificación, esto genera amenazas a los ecosistemas frágiles altamente diversos. La altillanura es una zona con un gran potencial pues agrícola. También es muy rica en especies ecosistémicas que están siendo afectadas principalmente por la agricultura y la ganadería. Este estudio pues analiza dónde están las especies pues, más importantes y cómo estas coinciden en el crecimiento agrícola. El objetivo de este artículo es ayudar a planificar mejor el uso del territorio para poder producir sin destruir la naturaleza. Como metodología encontramos dos imágenes. En esta imagen primeramente encontramos un mapa, como se logra observar es el mapa de Colombia. Dentro de esta encontramos un recuadro rosado que señala la región donde se encuentra el área de estudio. En esta otra imagen se logra observar mejor el área en el cual pues se hace la debida primeramente observamos un área que estudio, que es la que se encuentra en esta parte, que es de color café, y dentro de estas encontramos 5 puntos, los cuales son los municipios donde se hicieron los debidos análisis. Estos son 5 municipios, los cuales son Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Carreño, Santa Rosalía y Primavera. Se logra observar unas líneas azules, los cuales son los ríos. Estos muestran cómo el agua atraviesa la región y son claves para la biodiversidad. También logramos observar una línea roja que marcan los límites de la altillanura, que es la zona específica que se quiere estudiar. O sea, esto viene siendo prácticamente la separación de las zonas donde se realiza pues la debida investigación. También encontramos aquí otra figura, que esta es un diagrama que explica cómo hicieron el estudio y qué analizaron. Dentro de este diagrama se desglosan se dividen pues en 2 áreas. Está biodiversidad y estructura agrícola y ecológica. Dentro de la biodiversidad, o sea, esta busca en sí saber cuántas especies hay, cuáles son pues las especies más locales y en sí se enfoca pues qué tan restringida es su distribución, obteniendo como resultado las conservaciones de sitios con muchas especies y la protección de especies únicas también. En agricultura y estructura agrícola y ecológica, en esta especialmente pues se analiza cómo se relacionan los distintos elementos del ecosistema, como por ejemplo lo que son cultivos, paisajes,
climas o servicios ambientales. Todo esto busca asegurar la conservación ecológica y el uso sostenible del territorio. A continuación le voy a dar paso a mi, nos va a complementar el tema de este artículo. Buenos días, primero agradecer a las personas que se encuentran conectadas y agradecer también la invitación. Mi nombre es Karen Chindoy y como lo mencionaron al inicio, soy ambiental. En este acerca de los resultados, básicamente aquí encontramos ciertas gráficas. En la primera gráfica nos muestra la región de nos muestra la Orinoquía, en las cuales nos dividen por subpartes. En la primera subparte tenemos, o sea, básicamente aquí nos muestran la distribución espacial. Bueno, básicamente aquí encontramos distribuciones espaciales que necesito las imágenes. Encontramos la distribución espacial del lugar de estudio, se podría decir, en donde nos muestra ciertas partes en donde se encuentra la riqueza de la especie. También encontramos especies endémicas, en donde básicamente nos muestran la distribución de estas. En los puntos más críticos van a encontrar como más oscuros, que serían el rojo y el naranja, y los lugares en donde no se encuentra pues tanta biodiversidad está de color azul. Y básicamente aquí es donde se encuentra el proceso de agricultura. Tenemos otra imagen en la cual nos muestra básicamente cómo se comporta, por así decirlo, la biodiversidad frente a diferentes espacios. Muestra, por así decirlo, ciertas especies, las cuales se encuentran en ciertas distribuciones. En unas se encuentran más distribuidas que en otras. Por ejemplo, en Santa Rosalia Gap es donde más se encuentra un punto de biodiversidad. Y por último tenemos una imagen en la cual nos muestra básicamente la subdivisión del espacio en base a la Orinoquía, en donde encontramos 3 sectores, que sería Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño. Nuestra índice de vulnerabilidad ecológica, que sería P-Metric, y los colores que tienen, por así decirlo, rojo, vendrían siendo los puntos críticos, que en este caso sería Santa Rosalía, y los otros lugares se encuentran en cierto peligro moderado. Ya por último tenemos la discusión en donde nos habla acerca de cómo la biodiversidad se encuentra bajo una presión en base a la agricultura y que se exigen planes de acción sostenibles pues para que el lugar pueda tener. También se observa cómo Santa Rosalía viene siendo el punto crítico de este artículo y de que se debe priorizar la conservación y la agricultura de bajo impacto. Le doy la palabra a mí. Mi nombre es Jason Ortega. Yo les voy a hablar del segundo artículo que hemos seleccionado para dar a entender este tema, para explicar nuestra pregunta de investigación, que se denomina Impactos de la transformación agropecuaria sobre la biodiversidad en Buenos Aires. Como conclusión de este artículo, vemos que este artículo se desempeña en una región que es denominada la Pampa Argentina, una de las regiones más productivas de Argentina, pero también pues una de las más transformadas pues por la agricultura, la ganadería que se ha dado pues en las últimas décadas. También como la expansión de los cultivos agrícolas, los cultivos agrícolas como el cultivo de soya, la intensificación ganadera y la desaparición de pastizales naturales que se dan en estas praderas de esta región de la Pampa Argentina. La pérdida de estos pastos, han tenido un cambio profundo en estos ecosistemas, han alterado ciertos ciclos. El objetivo de este trabajo es analizar cómo esas transformaciones productivas afectan la biodiversidad
especialmente a las aves de pastizal, a las que habitan en estos pastizales naturales, también a los micromamíferos y que se enlazaron también las aves y en diferentes arboledas, y pastizales naturales. Sintetizando un poco, la introducción del artículo plantea un problema claro, que es que el paisaje pues cada vez es más agrícola y pues se está perdiendo lo natural, que eran pastizales naturales, perdón, que se encontraban en esta área. Como metodología, se usaron varios métodos para la identificación de las diferentes especies. Se compararon registros antiguos, registros que estaban desde el 1938 al 1993, de la década del siglo XIX, a datos recientes que son del 2006, 2008 y algunos datos que se recopilaron más adelante. Para esto es ver cuántos partidos ocupa cada especie hoy respecto al pasado. En Argentina, partidos se le denomina a lo que acá le denominamos municipios, para que lo comprendamos mejor. Esto permitió pues medir las especies que ganaron o perdieron territorio en ciertas áreas de la Pampa Argentina, que es el área de estudio. En la metodología tenemos que es el relevamiento de aves en bordes de caminos, que esta medía cuántas especies aparecen en los bordes de caminos con el distinto ancho de vegetación que tenían estas, y esto pues lo cual concluyó para evaluar los bordes que estos funcionan como refugios a paisajes muy agrícolas, es decir, que en las partes más agrícolas estos caminos, estos senderos son un refugio principal de aves. También en la evaluación de la arboleda sobre las aves plagas, pues comparó los lotes agrícolas y los lotes ganaderos cercanos y lejanos a arboleadas. Una arboleada quiere decir un conjunto de árboles que se encuentra en dicha área, digámoslo así, en un cultivo agrícola o en cercos que se encuentra una aglomeración de árboles, digámoslo así. Esto para ver cómo la presencia de árboles influye en la abundancia de palomas y cotorras. Se le denominan aves plagas en esta región. También se analizó la dieta de la lechuza Tito alba, que esta es una lechuza muy común. Se comparó la composición de los micromamíferos en las bolas de alimento que soltaban estas aves para mirar lo que no alcanzaban a digerir, los huesos de los mamíferos micros que no alcanzaban a digerir, y mirar qué mamíferos tenían. Esto pues se comparó con los datos antiguos y los datos recientes. Esto pues permitió ver la agricultura pues que cambió la disponibilidad de las presas para esta lechuza. Por último tenemos el monitoreo del venado de las Pampas, que registró la presencia del venado en el Parque Nacional Campos del Tuyú, donde no hay interacción de la ganadería, y por siguiente en campos vecinos, con y sin ganado vacuno, el cual permitió evaluar la influencia del ganado en la interacción con los venados. El venado pampa, que es el que se encuentra en esta región. A continuación, este es el área de estudio en la cual se dio pues el estudio de este artículo, ¿no? En este área de estudio, tenemos 4 regiones, que es la pampa interior, la pampa ondulada, la pampa deprimida y la pampa austral. Cabe recalcar pues que estas zonas son de diferentes características, no tienen el mismo tipo de suelo, ni el mismo relieve, ni el mismo uso del suelo. La pampa ondulada es la que más se usa para agricultura. La pampa deprimida, esta es suelos más húmedos, más malos para la agricultura, es decir, pues que esto se lo utiliza como para la ganadería y hacía presencia también los pastizales naturales. Por siguiente, tenemos ya en resultados y discusión, después de haber conocido el área de estudio, la metodología y lo que se utilizó para este artículo, en la figura 2 tenemos la disminución, los partidos ocupados por aves antes versus ahora, del año pues de 1938 a 1993,
del 2006 al reciente. Esta imagen, que es la figura 2, esta figura lo que nos da a entender, tenemos aquí diferencia en el número de partidos, es decir, como les explicaba anteriormente, diferencia del número de municipios en los cuales hacía presencia estas aves. En esta gráfica solo nos dieron lo que se encuentra actual en el área de estudio, pues que fue el 2006-2008, y no los datos anteriores. Pero los anteriores pues eran más positivos, donde las aves se encontraban en más, es decir, en más municipios estaban estas aves. Tenemos las aves que son las especialistas de pastizales, es decir, que hacen presencia en los pastizales, y las aves generalistas, que son las que se adaptan a mayores lugares, sean pastizales, sean arboledas y diferentes lugares. Vemos que las especialistas de pastizales, al haber agricultura, al haber ganadería, se fueron acabando de pastizales naturales, estas disminuyeron y tuvieron un rango de aproximadamente 14 partidos en las cuales ya no hacen presencia como lo hacían antes. Las generalistas ya no hacen presencia en 8 partidos o municipios, como lo decimos, pero se sigue sosteniendo, es decir, que estas aves son como muy recursivas y buscan siempre estar presente en diferentes áreas y no encontraron dificultad para estar en estas áreas. En la figura 3 encontramos la riqueza de aves versus el ancho del borde del camino, es decir, en estos caminos que se encontraban en los cultivos agrícolas, pues también vivían ciertas aves, como lo son los rombos negros, que fue un ave muy identificada en estas áreas. Tenemos en el eje Y, tenemos lo que es la riqueza, tenemos el ancho en metros, esta línea que va hacia la derecha quiere decir el ancho del camino, y lo que va hacia los punticos es la riqueza de las especies que se encuentra a partir del anchor del camino, perdón. En la abundancia de aves de plagas, según su uso del lote de distancia arboleadas, en esta gráfica encontramos lo que es en la barra más oscurita, encontramos lo que es la agricultura y la ganadería. Esto es el número 14 y número 10, quiere decir las arboleadas que se encontraban en las transectas de igual a 300 metros. Esta es la de mayor a 300 metros, lejos de mayor o igual a 500 metros. Esta figura pues muestra que las palomas y cotorras se multiplican cuando hay árboles cercas. Los árboles son como casas para ellas, es decir, que si hay arboleadas hay mayor aves plagas. Tenemos por último los cambios en la dieta de Tito Alba y Aumento Cultivos, en las cuales nos da a entender que la lechuza Tito Alba se alimentaba del ratón que es alcodón y el calomi. El alcodón en invierno pues desciende la población, y en verano también tiene una afectación pues debido al clima. El calomi siempre mantiene, aumenta en las diferentes épocas, en invierno y verano aumenta, no tiene relatividad, y la área cultivada pues aumenta, lo que quiere decir que también tiene una afectación en el resultado de encontrar estas especies. Por último, tenemos las inspecciones de los venados que se encontraban en el campus que es un parque nacional natural, donde no se encontraban, digámoslo así, afectaciones por la ganadería. En invierno, en 2008, esto se hizo pues cada trimestre, número 48, el porcentaje de sesiones de observación fueron 48, del 2008, en primavera también 48, en verano de 2009 fueron 48, en otoño, invierno y primavera del 2009 sostuvo la observación de esta ganadería. Y en la última gráfica miramos que en los ganados, cuando había ganado, pues los venados no hacían presencia. Cuando en primavera, cuando no estaba el ganado, hacían presencia, pero no como lo era en el parque natural. En verano tampoco había presencia. En otoño estos se relacionaban un poco con la ganadería. En invierno no se relacionaban nada. En primavera, como no había ganado, se daba netamente la aparición de los venados.
Bueno, por último, en conclusiones, tenemos como primera conclusión la agroculturización redujo la fauna asociada a pastizales, es decir, que estos pastizales naturales fueron afectados por la agricultura. Esto quiere decir esta primera conclusión. Segunda conclusión, para conservar aves de pastizal, pues se necesitan paisajes ganaderos con áreas grandes de pastizales naturales, es decir, no meter otras especies de pastizales en las cuales están y no están aptas para este ambiente, digámoslo así. Por tercero, tenemos la vegetación espontánea de banquinas y alambrados. Estas pues son claves para mantener la biodiversidad en zonas agrícolas. Esto es como los montículos que se hacen en diferentes alambrados, donde hay árboles, ahí hacen pues nidos, aves y eso. Como cuarto tenemos el venado más el ganado vacuno, pues es posible con pastoreo rotativo, es decir, que no se topen estas dos especies con el pastoreo rotativo. Cuando el ganado no está, pues el venado hace presencia y a veces en diferentes épocas, cuando el venado se ve muy afectado por la época, pues busca hacer presencia en busca de comida. Por último, tenemos que la presencia de arboledas aumenta las aves plagas. En conclusión de esta última parte, las arboleadas son como una casa muy estratégica para las aves plagas, es decir, pues que estas se aglomeran en estas partes. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Luis Alejandro Calpa, que les está presentando. Buenos días a los que se encuentran conectados. En este caso, yo, Alejandro Calpa, les voy a hablar un tema muy importante sobre cuáles los efectos de la agricultura intensiva y el cambio climático sobre la biodiversidad. Hablando de la agricultura intensiva, como lo habían hablado los compañeros, tenemos algo muy importante y es hablar que la humanidad necesita también de mucho consumo, como también las grandes empresas agrícolas necesitan de mucha producción. Debido a esto, vemos un incremento demasiado extensivo, por decirlo así, en diferentes tipos de cultivos. En América Latina se ve una afectación demasiado creciente en lo que son partes como los Estados Unidos, México, Argentina y el Brasil. Dentro de esto, pues encontramos algunos insumos químicos que están afectando los tipos de suelos, la microbiota y también que estos afectan algunas especies de mamíferos que habitan dentro de estas placas de suelos. Encontramos que también la decadencia de compactación se utiliza como una forma de pérdida de hierbas o herbáceas que de gran forma son importantes para alimentación y también para sostener algunos ecosistemas. Tenemos como metodología, pues, alrededor de toda Latinoamérica se ven estudios que impulsan a la protección o, por decir así, buscamos como alternativas que de gran manera ayuden a preservar los ecosistemas y de esto a mayor producción también tenemos que tener nuevas alternativas de aprovechamiento intensiva. Como podemos ver, tenemos un creciente demasiado grande de agricultura. Tenemos encabezado a Estados Unidos, que es el mayor productor en América Latina, y por siguiente también tenemos que encontramos a algunos países como México que tienen bastante extensión. Demasiado. Esto enfocado a la producción de soya. La soya últimamente se ha visto incrementada en sus ventas, por lo cual los agrícolas han empezado a interrumpir los suelos de gran manera para poder tener sus cultivos de gran escala. A gran escala se ve que los cultivos mayoritarios generan mayor impacto debido a que hay menos zonas de aterrizaje, menos zonas de anidación, hay más suelos compactados difíciles de explorar y de esta manera ya se encuentra que la pérdida de biodiversidad ha sido de gran evolución y que los suelos que han sido aprovechados para la agricultura de gran manera han sido muy difíciles de restaurar. Aquí tenemos una evaluación de los artículos que generalmente produce América Latina y para algunas fechas importantes, cómo se ha visto en la obligación de generar también conocimiento de cuál es el impacto que evaluamos dentro de esto. Tenemos como impactos que genera pues un impacto en la biodiversidad de ecosistemas áridos y esto es gracias a los patrones cambiantes de precipitaciones.
Dentro de esto tenemos también como influente el cambio climático. Al tener grandes escalas de lluvias muy altas, entonces podemos tener que hay una pérdida y una erosión de algunos tipos de suelos. También tenemos ecosistemas que se han visto afectados en los humedales. Esto gracias a índices muy altos y pues al inundaciones podemos perder ecosistemas y también podemos perder biodiversidad. Encontramos también algunos tipos de pérdidas que son selvas tropicales. Los manglares han tenido que ir arrastrándose hacia zonas un poco más altas porque han sido afectados, y también tenemos que hay unos ecosistemas que por los tipos de nivel freático y los sobreriegos han sido afectados y que pues, se encuentran saturados. Tenemos que los riegos han sido algo de comunicación porque generan que hayan suelos húmedos y también inundados, y que de esta forma también se pierda algún nivel significativo de diversos animales que habitan en esta zona. La expansión pues agrícola, como lo hablaba del cultivo de soya, es una de las afectaciones y preocupaciones que tenemos y pues necesitamos preservar la biodiversidad y pues garantizar que muchas especies de la zona y endémicas de la región sigan habitando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, a Jason, a Karen y a Janetsi por su presentación. Por acá nos preguntan qué regiones de la altillanura, según el artículo científico que nos acaban de dar a conocer, qué regiones de la altillanura fueron identificadas como prioritarias para la conservación debido a su importancia biológica. Nos preguntan por acá. De igual manera, nos escriben cuál es el principal riesgo que enfrenta la biodiversidad de la altillanura debido a la expansión agrícola en el departamento del Meta y en el departamento del Bichada. Bueno, como primera pregunta, en base a la altillanura más afectada sería la Santa Rosalía, que a lo largo del primer artículo se especificó que era como el más afectado y el que más biodiversidad albergaba, ya que está funciona como corredor estratégico en base a la sabana hasta los Andes. Sería. Buenos días. Primero que todo, pues darles las gracias por las preguntas. Pues con respecto a la pregunta de el riesgo que enfrenta pues, la biodiversidad, pues el principal riesgo es la pérdida de biodiversidad y la degradación irreversible de los ecosistemas, especialmente en zonas que presentan altos niveles de riquezas y endemismo. Bueno, muchísimas gracias. Por acá también nos escriben, dice, ¿cómo influyen las actividades humanas en la deforestación y la sobreexplotación de recursos naturales, en la disminución de la biodiversidad y de los ecosistemas en Sudamérica? También nos escriben por acá, nos escribe Marlen, desde el Tecnológico de Antioquia, dice, ¿qué evidencia aporta el estudio para demostrar que los cambios productivos no solo afectan a las especies, sino también las interacciones ecológicas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En este caso, respondiendo la tercera pregunta que nos hacen sobre las afectaciones que hace la deforestación y la agrícola extensiva, pues tenemos que al deforestar demasiados terrenos, tenemos que ver que hay animales que se desplazan, y esto viendo a Sudamérica, donde encontramos la Amazonía, que es uno de los grandes, por decir así, contenedores de especies endémicas de la región. Esto pues generalmente
hace que los fragmentos que habitan dentro de este componente pues se vean derrocados o por decir acabados y que de una manera se limitan a tener una expansión grande y entonces es una de las afectaciones principales la deforestación donde pues promueve a que las especies se vean perdidas y pues se afecta demasiado también en frente a lo que es los cambios de lluvia y calentamiento. Muchas gracias. Hola, nuevamente, muy buenos días. Muchas gracias por hacer partícipe del chat, por querer aclarar sus dudas respecto a los artículos. Es verdad, pues, que los cambios productivos no solo afectan a las especies, sino que también afectan las interacciones ecológicas. Es decir, lo podemos ver netamente en lo que hacíamos la comparación de la dieta de la lechuza Tito alba. Esta lechuza en los años de 1983, 85, 86, esta tenía una alimentación de micromamíferos que pues lo había en abundancia por lo que no había agricultura, no había ganadería. En los años presentes de 2006, 2008, estos fueron disminuyendo su diversidad, lo cual afectaba pues la cadena alimenticia de esta lechuza. Por lo tanto, estas disminuyeron también por haber la competitividad de alimento y pues disminuyeron también lo que son las especies de ratoncitos, que eran los micromamíferos que se encontraban, que era el acodón y el calomis, pues debido a la agricultura y a la ganadería extensiva. Muchas gracias. Agradecerle netamente por hacer de biodiversidad, en el cual he estado compartiendo diferentes artículos, diferente información para enriquecer el conocimiento.